Las vidas trágicas de los primeros presidentes de Colombia, narrado por el profesor Franklin Boutin Soto. En este episodio adicional, hablaremos de las vidas de varios de los primeros presidentes de la nación, desde su misma formación inicial, los primeros gobernantes y líderes ejecutivos de la Nueva Granada, más tarde Colombia. No fueron nombres secos dentro de una cronología. Durante la dura represión conocida después como el régimen del terror, comandantes españoles ejecutaron a muchos líderes revolucionarios, otros fueron exiliados y desacreditados, y murieron lejos de sus hogares, en un periodo muy breve. Lo que hoy se conoce como la República de Colombia fue dirigido por una serie de presidentes. Fueron hombres intensos, ambiciosos, temerosos, orgullosos y con frecuencia brillantes, que vivieron el colapso, la guerra civil, la prisión, la traición, la revolución, y en muchos casos, amores profundos marcados por la separación, la muerte, el escándalo y el exilio. Sus cartas conservadas, discursos, documentos jurídicos, despachos militares, memorias y recuerdos familiares revelan personalidades mucho más dramáticas que una simple lista escolar. Lo que sigue es una narración fundada en la historia, distinguiendo entre hechos documentados y folclore posterior cuando sea posible, e incluyendo romance, vida privada, y citas reveladoras de la correspondencia. Jorge Tadeo Lozano fue presidente de Cundinamarca en 1811 y antiguo alcalde de Santa Fe de Bogotá. Nacido en 1771 dentro de una familia criolla aristocrática de Santa Fe de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano fue uno de los hombres más cultos de su generación. Estudió ciencias naturales, administración y filosofía. Representaba a una élite más refinada del antiguo régimen, adaptándose a la revolución antes de que la política lo absorbiera. Dedicó su energía a la zoología y al estudio del mundo natural. Se casó dentro de la alta sociedad y encarnó la imagen del caballero reformista, elegante, instruido y reservado. Cuando comenzó la independencia, las antiguas rivalidades aristocráticas no desaparecieron, simplemente cambiaron de lenguaje. Hombres que antes competían por cargos bajo la corona, ahora competían por títulos republicanos. Lozano llegó brevemente a ser jefe de Estado, pero fue desplazado en medio de luchas entre facciones. El grupo de Antonio Nariño lo consideraba débil. Los ataques periodísticos de Nariño ayudaron a sacarlo del poder en 1811. Sus contemporáneos lo describían con frecuencia como cortés y de voz suave. Sus críticos, especialmente los seguidores de Nariño, lo consideraban demasiado vacilante para tiempos revolucionarios. Una frase atribuida al ambiente político que lo rodeaba sostenía que la Nueva Granada necesitaba hombres de vigor, no de ceremonia, aunque no eran palabras de Lozano. Resumían la crítica que enfrentó durante la Reconquista española. Fue arrestado y ejecutado el 6 de julio de 1816. La memoria patriótica posterior sostuvo que enfrentó la muerte con serenidad y con postura cristiana. El diálogo exacto es incierto, pero los relatos familiares lo presentan de manera constante como un hombre digno. Su historia se volvió trágica en retrospectiva, un hombre de familia y de estudio destruido por la guerra, para un hombre que con frecuencia es mal recordado por las generaciones modernas. Aún persiste en el mito local colombiano, como el fantasma de la vieja capital. El folclore bogotano del siglo XIX relacionó ocasionalmente a patriotas ejecutados, incluido Lozano, con plazas coloniales embrujadas donde caminaban al anochecer caballeros vestidos a la antigua. Aunque se trata de leyendas urbanas y no de afirmaciones históricas, aún sirven para preservar la memoria de uno de los antiguos presidentes de Colombia. Número 2. Antonio Nariño. Si un hombre encarnó intelecto, vanidad, valor y controversia, fue Antonio Nariño. Nacido en una familia acomodada de Bogotá en 1765, Nariño se movía en círculos de élite. Nariño se hizo famoso por traducir e imprimir la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1794. Las autoridades españolas consideraron esto una subversión peligrosa. Esa decisión le trajo prisión, confiscación y años de persecución.
Su periódico La Bagatela se convirtió en un arma de ideas. Escribía con sarcasmo y precisión. Una de sus frases políticas conocidas fue: «Amo a mi patria más que a mi propia vida». Ese sentimiento, repetido en distintas formas por la tradición patriótica, refleja el tono de sus escritos y de su conducta. Su correspondencia privada muestra a un hombre obsesionado con el honor, la reputación y la reivindicación. Se defendía repetidamente de las acusaciones, se quejaba de las injusticias y exigía reconocimiento por sus sacrificios. Sus amigos admiraban su brillantez, sus enemigos lo consideraban arrogante. Durante los años de la independencia, llegó a ser líder del Estado centralista de Cundinamarca, con centro en Bogotá. Sus rivales, especialmente los federalistas, lo acusaban de buscar poder personal, vida romántica y doméstica. A diferencia de algunos caudillos militares, Nariño no es recordado por una larga lista de amantes famosas. Su escándalo fue político, no amoroso. Sin embargo, la tensión de la prisión, el exilio, las confiscaciones y la intriga constante afectó profundamente a su hogar. Su familia soportó años de incertidumbre. Se casó con Magdalena Ortega y Mesa, quien pertenecía también a una familia respetada de la élite. Los registros conservados sugieren un matrimonio real y duradero, puesto a prueba por encarcelamientos repetidos y largas separaciones. En ese mundo, el matrimonio podía ser romántico para algunos, pero también político y económico. Las familias construían alianzas mediante bodas, dotes y prestigio compartido. Mientras Nariño se convertía en mártir público, Magdalena cargaba con los pesos privados, deudas, administración del hogar, hijos y ansiedad constante, traición y venganza. Nariño creía que muchos antiguos aliados lo abandonaron. Nunca olvidaba los insultos. Sus luchas políticas con los federalistas se volvieron personales. Los panfletos atacaban su carácter, su inteligencia y sus motivos. Un tema recurrente en sus cartas es la amargura de un hombre que creía haber entregado todo y haber recibido sospecha a cambio. El final trágico. Sobrevivió a las oleadas de ejecuciones de 1816, pero pasó años enfermo, arcaro políticamente y arruinado económicamente. Murió en 1823, celebrado por unos, odiado por otros. Nariño fue brillante, incisivo, orgulloso, enérgico e imposible de ignorar. En cartas escritas durante el cautiverio, pedía repetidamente noticias de su familia y de su hogar, incluso cuando hablaba de política. Entre líneas aparecía su preocupación por la vida doméstica. Capturado después de la campaña del sur, pasó años preso en España. El folclore sostiene que insistía en vestir con decoro y mantener buenos modales incluso en prisión. Sea exagerado o no, sus contemporáneos coinciden en que defendía ferozmente su dignidad. Para los estudiosos modernos de la historia colombiana, Antonio Nariño sigue siendo uno de los fundadores más magnéticos de Colombia. Número 3. Manuel Bernardo Álvarez. Manuel Bernardo Álvarez. Nacido en 1743, Manuel Bernardo Álvarez representaba una generación más antigua, formada por la cultura jurídica colonial. Estaba unido por lazos familiares con Antonio Nariño, y llegó a la presidencia de Cundinamarca después de él. Los observadores de su tiempo lo describían como sobrio, metódico, prudente y serio. A diferencia de los jóvenes incendiarios de la Revolución, Álvarez parecía preferir el orden, la continuidad legal y la estabilidad institucional, pero un temperamento legalista no podía salvar a una república que se derrumbaba. Cuando Simón Bolívar entró en Bogotá en 1814, después de los conflictos entre patriotas, Álvarez perdió el poder. Fue arrestado durante la Reconquista española. En 1816, fue ejecutado. Una tradición posterior afirma que antes de morir lamentó más la división entre patriotas que la venganza española. Las palabras exactas no son seguras, pero ese sentimiento aparece repetidamente en memorias de la época. Representa a uno de los padres de la nación consumidos por la discordia interna. Número 4. Camilo Torres Tenorio, el abogado elegante. Camilo Torres Tenorio,
nacido en 1766. Camilo Torres Tenorio fue una de las mentes jurídicas más brillantes de su tiempo. Provenía de una familia distinguida y era considerado uno de los mejores abogados de su generación. Cultovero, refinero, políticamente sofisticado. Representaba a la élite criolla que deseaba mayor autonomía. Fue autor del célebre Memorial de Agravios en 1809, texto que protestaba contra la discriminación sufrida por los americanos nacidos en las colonias frente a los españoles nacidos en Europa. Uno de sus temas centrales era la igualdad de derechos políticos. Torres creía que la libertad requería instituciones, ley y representación. Era conocido como elocuente, instruido, orgulloso y profundamente serio. Sus contemporáneos lo describían como inteligente, refinero, persuasivo y muy consciente de su posición social. Vivía en una sociedad donde los modales, el linaje y la reputación tenían enorme importancia. El matrimonio y las redes familiares eran esenciales para la política. Las familias ascendían juntas. Los primos, cuñados, padrinos y compadres podían importar tanto como las instituciones formales. Torres se convirtió en el principal rival federalista de Antonio Nariño. Su disputa era ideológica, pero también profundamente personal. Cada uno creía que el otro ponía en peligro la causa patriota. El conflicto entre estos bandos ayudó a fracturar la unidad durante el periodo luego llamado la Patria Boba. Sus críticos decían que confiaba demasiado en congresos y debates. En tiempos de guerra, sus admiradores respondían que estaba construyendo una república digna de sobrevivir. Durante el colapso del gobierno patriota, fue capturado en 1816. Fue ejecutado. Relatos posteriores describen el dolor de su familia y el duro trato dado a sus restos. Como advertencia pública, ¿qué ocurrió con Camilo Torres Tenorio y sus restos? Camilo Torres Tenorio fue ejecutado por autoridades realistas españolas en Bogotá el 5 de octubre de 1816, durante la represión dirigida por Pablo Morillo. El tratamiento de sus restos se convirtió en uno de los símbolos más notorios de la brutalidad de esa época. ¿Qué ocurrió con su cuerpo después de la ejecución? Relatos contemporáneos y cercanos a los hechos sostienen que el cuerpo de Torres fue desmembrado. Su cabeza, manos y pies habrían sido exhibidos públicamente en distintos lugares, como advertencia para los rebeldes. El torso fue enterrado aparte, o dispuesto sin honores. La intención era sembrar terror y desalentar nuevas rebeliones. La exhibición pública de partes del cuerpo era un castigo imperial antiguo, usado para casos de traición en partes del mundo hispánico, aunque para comienzos del siglo XIX ya escandalizaba a muchos observadores. ¿Por qué se hizo? El gobierno de la Reconquista quería dar ejemplo con los principales patriotas. Torres no era un rebelde cualquiera, era altamente educado. Había escrito el Memorial de Agravios, había ocupado posiciones de liderazgo y simbolizaba la legitimidad política criolla. Destruir su cuerpo públicamente buscaba destruir también su autoridad simbólica. ¿Qué tan confiable es esta versión? La afirmación general, que sus restos fueron mutilados y exhibidos, aparece repetida ampliamente en la historiografía colombiana y en la memoria patriótica. Los detalles exactos, qué partes fueron puestas dónde, por cuánto tiempo y en qué orden, varían según la fuente. Los registros de la represión son incompletos, y algunos relatos nacionalistas posteriores dramatizaron ciertos episodios. La conclusión histórica más cuidadosa es esta, muy probablemente cierto. El cuerpo fue mutilado después de la ejecución, y partes fueron exhibidas, menos seguro. La ubicación exacta, y algunos detalles dramáticos, impacto histórico, en vez de borrarlo, lo convirtieron en mártir. Las generaciones posteriores recordaron el trato dado a sus restos como prueba de la crueldad realista durante el régimen del terror de 1816. Para su familia, significó más que la muerte. Les negó el duelo normal, los ritos funerarios y la dignidad. Eso también hacía parte del castigo. Camilo Torres fue ejecutado, pero las autoridades querían que su cadáver siguiera hablando miedo después de muerto. En cambio, habló memoria.
Su tragedia simboliza el patriotismo constitucional aplastado por el terror. Número 5. José Fernández Madrid, recordado injustamente por algunos historiadores como cobarde. José Fernández Madrid, nacido en 1789 en Cartagena. José Fernández Madrid fue médico, pora, intelectual y estadista. Fernández Madrid era instruido, literario, y provenía de una familia influyente de Cartagena. Ascendió joven porque en tiempos de crisis escaseaban hombres preparados para gobernar. Asumió el liderazgo durante el colapso militar de 1816, un momento casi imposible, cuando la victoria realista parecía inminente. Intentó negociar clemencia. Cuando eso fracasó, algunos patriotas posteriores calificaron aquello como cobardía. Sus enemigos lo llamaron débil. Sus defensores dijeron que era realista. Otros sostienen que enfrentó una situación desesperada e intentó salvar vidas. La reputación en aquella época podía destruirse por una sola decisión, aunque asumió el poder cuando la derrota militar ya estaba muy avanzada. Más tarde escribió con el tono melancólico común entre los exiliados. Una frase asociada a hombres de su generación decía que el destierro era una muerte en vida lejos de la patria, aunque aparecía con distintas palabras en la correspondencia latinoamericana. Resume bien su experiencia. En sociedades obsesionadas con el honor masculino, ser llamado tímido podía ser políticamente mortal, aunque no fue mártir en el sentido clásico. También fue forzado a abandonar su tierra. Su vida demuestra que no todos los fundadores fueron guerreros. Algunos fueron hombres de letras atrapados por la guerra. Número 6. Custodio García Rovira. Custodio García Rovira fue abogado, estudioso, official militar y líder patriota durante las guerras de independencia de lo que hoy es Colombia. Se le recuerda principalmente como uno de los jóvenes dirigentes civiles e intelectuales que ascendieron rápidamente durante la crisis revolucionaria. Sirvió brevemente como presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada durante el colapso de la Primera República. Nació en 1780 en Bucaramanga, Osaka Diala, dentro de la antigua provincia del Socorro, región luego asociada con Santander. Pertenecía a la clase criolla educada que produjo muchos dirigentes independentistas. Estudió Derecho y Filosofía, probablemente en instituciones vinculadas a la red educativa colonial de Bogotá. Los relatos contemporáneos lo describen como inteligente, disciplinado y de carácter serio, antes de que la guerra escalara por completo. Trabajó en cargos legales y administrativos, como muchos hombres instruidos de su generación. Pasó del reformismo político a la independencia abierta cuando comenzó la crisis de la monarquía española en 1808, cuando surgieron juntas locales después de 1810. La Nueva Granada se fragmentó en gobiernos rivales. García Rovira se alineó con la causa patriota y se volvió activo en el campo federalista. Ascendió rápidamente porque muchos funcionarios coloniales habían sido removidos, desacreditados o habían huido. La guerra creó necesidad de administradores capaces de leer, escribir y organizar. Los hombres educados eran escasos y valiosos. Estuvo dispuesto a servir tanto en funciones políticas como militares. Fue gobernador y comandante militar en provincias orientales, especialmente en la esfera política de Socorro y Tunja. Cuando la República se derrumbaba en 1816, asumió responsabilidades en circunstancias desesperadas. Llegó a ser presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, uno de los gobiernos republicanos que luchaban por sobrevivir. Era uno de los peores momentos imaginables para ocupar el cargo. Las fuerzas expedicionarias españolas bajo Pablo Morillo avanzaban. Los ejércitos patriotas estaban divididos. Las finanzas estaban agotadas. Las provincias desconfiaban unas de otras. Muchos líderes ya habían huido o habían sido capturados. Así que, aunque tenía el título de presidente, tenía muy poca capacidad real para gobernar una nación estable. Girdu el Desastre fue capturado por los realistas. Murió fusilado en Bogotá el 8 de agosto de 1816. Tenía apenas poco más de 30 años.
García Rovira representa un tipo recurrente en la historia de la independencia latinoamericana, el civil educado convertido en líder de guerra, obligado a mandar por el colapso de las instituciones, recibió responsabilidad sin recursos, y fue castigado con la muerte después de la derrota. Era menos llamativo que Antonio Nariño o Simón Bolívar, y por eso hoy es menos famoso, pero en su tiempo fue altamente respetado. La memoria patriótica lo presenta como calmado y estoico. Una anécdota repetida afirma que se negó a suplicar clemencia, sea literalmente cierta o adornada después. Coincide con su reputación de firmeza. Se convirtió en símbolo del deber unido al sacrificio. Número 7. Fernando Solano Uribe. Y Fernando Serrano Uribe es una figura menos conocida de la era de la independencia de lo que hoy es Colombia. Aparece en registros regionales y políticos vinculados a los años revolucionarios de la Nueva Granada, especialmente en las provincias orientales relacionadas con la futura región de Santander, a diferencia de nombres famosos como Antonio Nariño o Custodio García Rovira. Serrano Uribe no se convirtió en un gran símbolo nacional, razón por la cual muchos resúmenes modernos apenas lo mencionan, aunque ocupó la presidencia de la nación desde junio de 1816 hasta septiembre de ese mismo año. Su mandato fue breve, como el de muchos dirigentes de aquella época turbulenta. Fue el último presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada antes de la Reconquista española, debido a que la documentación sobre él es dispersa y menor que la existente sobre figuras principales. Los historiadores reconstruyen su papel a través de archivos provinciales, correspondencia oficial, y menciones en biografías de contemporáneos más conocidos. Fernando Solano Uribe quizá no se celebra, pero hombres como él mantuvieron funcionando gobiernos en medio del caos. Era abogado formado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. También fue gobernador de la provincia de Pamplona y participó en la redacción de su constitución en 1815. Gobernó cuando los ejércitos retrocedían, las comunicaciones se rompían y la confianza desaparecía. De hecho, incluso después de que los españoles retomaron el control del país, continuó sirviendo en el ejército patriota. Las fuentes lo describen como cumplidor, serious, y más inclinado al deber que al espectáculo político. Murió en febrero de 1819, por heridas sufridas en combate, a la edad de 29 años, mientras viajaba para participar en el Congreso de Angostura, donde se preparaban las bases de la futura República de Colombia después de la victoria de Simón Bolívar sobre los españoles. Vivió lo suficiente para ver a su joven nación acercarse otra vez a la libertad, y fue parte importante de ese esfuerzo. Número 8. Juan Nepomuceno Moreno. Juan Nepomuceno Moreno pertenece a la generación ensombrecida que sostuvo la legitimidad republicana en los llanos orientales. Antes de la Victoria Final, ese era el mundo de los llanos: varo, caballos, escasez, incursions y resistencia. Allí los hombres necesitaban persistencia más que ceremonia, aunque está menos documentado que figuras célebres. Dirigentes como Moreno mantuvieron viva la causa republicana entre derrotas y triunfos. Sus cartas suelen tratar temas poco gloriosos, pero esenciales: abastecimiento, disciplina, deserción y supervivencia. Ese fue el esqueleto silencioso de la independencia, mientras otros pronunciaban grandes discursos. Hombres como Moreno sostenían la guerra diaria. Por eso su nombre aparece menos en monumentos, pero merece recordarse dentro de la historia nacional. Número 9. El Gran Simón Bolívar. Simón Bolívar, aunque no fue uno de los primeros presidentes de la Nueva Granada en 1810, Bolívar dominó la etapa posterior entre 1819 y 1830, y no puede omitirse. Nació en 1783. Se convirtió en la figura libertadora dominante del norte de Sudamérica. Era carismático, intenso, inquieto, brillante teatro, y muchas veces severo. Los testigos describían su habla rápida, mirada penetrante, poco sueño y enorme resistencia física. Se casó con María Teresa Rodríguez del Toro en 1802. Ella murió menos de un año después. Bolívar escribiría más tarde: he jurado no volverme a casar.
Su muerte fue una de las tragedias centrales de su vida emocional. Más adelante llegó su legendaria relación con Manuela Sáenz, brillante, comprometida políticamente, y valiente. Su correspondencia contiene afecto, bromas, estrategia, deseo, guay nostalgia. Bolívar le escribió en una ocasión: "Te adoro", palabras simples, pero reveladoras en un hombre que cargaba naciones sobre los hombros. En 1828, cuando conspiradores intentaron asesinarlo en Bogotá, Manuela lo ayudó a escapar. Por ello recibió el título de Libertadora del Libertador. Hacia finales de la década de 1820, Bolívar estaba rodeado de conspiraciones, odios partidistas y acusaciones de dictadura. Antiguos aliados se volvieron enemigos. La conspiración de 1828 produjo arrestos y ejecuciones. Entre los condenados estaba gente del círculo político de Francisco de Paula Santander, aunque Santander mismo fue desterrado y no ejecutado. Las cartas privadas de Bolívar en sus últimos años están llenas de cansancio y sensación de traición. En una de sus reflexiones más famosas escribió: "El que sirve una revolución ara en el mar". Ninguna frase resume mejor la soledad de la victoria. Ganó naciones, pero murió políticamente aislado en 1830, de tuberculosis, después de ser expulsado de varios países que ayudó a crear. Lo que estos hombres tenían en común: la mayoría eran criollos educados, formados por los ideales de la Ilustración, y luego quebrados o transformados por la guerra. Muchos amaron profundamente, pero rara vez en paz. Se casaron, y luego llegó la prisión, corteggiaron, y luego llegó el exilio, encontraron pasión, y luego llegaron las conspiraciones. Varios murieron ante pelotones de fusilamiento, varios perdieron fortunas, hogares o hijos. Casi todos fueron convertidos después en estatuas simplificadas, aunque en vida fueron hombres ansiosos, orgullosos, imperfectos, efectuosos y profundamente humanos. Reflexión final. Los primeros padres de Colombia no fueron fundadores serenos firmando documentos impecables. Escribieron constituciones a la luz de las velas, mientras escuchaban tambores en la calle, intercambiaban cartas de amor, mientras marchaban los ejércitos, debatían la libertad por la mañana, y meses después enfrentaban la ejecución. En una nota histórica interesante, el primer dirigente del futuro país, José Miguel P., escapó al destino trágico de muchos de sus contemporáneos, casi sin daño personal. Estuvo en el poder entre 1810 y 1811. Fue el primer gobernante nacido en América después del levantamiento del 20 de julio de 1810 en Bogotá. Magistrado local. Asumió la presidencia de la Junta cuando fue depuesto el virrey Antonio Amari Borbón. A diferencia de varios de los otros, no fue exiliado, no fue asesinado. Murió de manera natural en 1838, después de servir en diversos cargos públicos. Así terminó la primera generación presidencial de Colombia, una generación nacida en el Imperio Español, formada por la Revolución, dividida por la ambición y los principios, y recordada entre la gloria, el dolor y la tragedia.